Propuesta didáctica para la comprensión del concepto de triángulo en el marco del modelo de Van Giele para grado octavo. Hace algunos años se ha venido observando un notorio favoritismo de la enseñanza de las matemáticas operativas y modernas frente a la enseñanza de la geometría. Es por ello que nosotros consideramos pertinente y necesario diseñar una propuesta de enseñanza para mejorar el nivel de razonamiento geométrico en los estudiantes por un lado y por otro, rescatar la enseñanza de la geometría que ha sido olvidada intencionalmente. También pretendemos reconocer la contribución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de la educación, específicamente la educación matemática, y potenciar el desarrollo del pensamiento espacial, los niveles de competencia matemática en los estudiantes, con la mediación didáctica de un software interactivo de geometría como lo es GeoGebra. Planteamiento del problema. En los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia, se notan dificultades para establecer relaciones entre elementos de la geometría, para hacer clasificaciones de figuras elementales como triángulos y cuadriláteros, y para generalizar propiedades de estas figuras con características comunes. También se evidencian dificultades para avanzar en los niveles de razonamiento geométrico en el marco del modelo de Van Giele. A partir de esas dificultades observadas, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo favorecer el progreso en los niveles de razonamiento de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia para que comprendan el concepto de triángulos, sus elementos, propiedades, aplicaciones e importancia en el pensamiento geométrico y espacial? Entonces, a partir de esa pregunta planteamos unos objetivos. Como objetivo general tenemos definir los elementos teóricos que propendan por el progreso de los estudiantes ubicados en el nivel 1 de razonamiento al nivel 2 mediante la implementación de una guía didáctica diseñada en el marco de las fases de aprendizaje del modelo de Van Giele frente al concepto de triángulo. Y como objetivos específicos tenemos los siguientes. Aplicar un test escrito para caracterizar y definir cuáles estudiantes razonan en el nivel 1 en el marco del modelo de Van Giele. Hipotetizar y validar un conjunto de descriptores correspondientes a cada una de las fases de aprendizaje. Construir y aplicar una guía didáctica enmarcada en los elementos teóricos del modelo de Van Giele. Y utilizar el software GeoGebra como herramienta metodológica que permita que el estudiante pueda avanzar en su nivel de razonamiento. Nuestra propuesta se enmarca entonces en el modelo educativo de Van Giele. Este modelo se ha caracterizado por ser de muy buena aceptación como el que mejor describe la evolución de un estudiante en la construcción del pensamiento geométrico y se divide en dos aspectos, uno descriptivo y uno instructivo. El aspecto descriptivo se explica a través de una secuencia de niveles de razonamiento, ¿sí? Cómo un estudiante progresa en su razonamiento desde el comienzo de su aprendizaje hasta llegar al máximo grado de desarrollo en un concepto matemático. El nivel 1 es donde el estudiante percibe los objetos en su totalidad, los describe por su aspecto físico, reconoce figuras geométricas solo por su forma, por su apariencia física y no por sus partes y propiedades. El nivel 2 o nivel de análisis es cuando el estudiante ya comienza a analizar los conceptos geométricos. El estudiante percibe, describe y reconoce algunas propiedades que le permiten dar conceptos sobre alguna figura. En ese nivel, los estudiantes ya reconocen que las figuras están dotadas de ciertas propiedades, que está compuesta por partes y elementos. El nivel 3 o nivel de clasificación, entonces ya los estudiantes describen, comprenden, realizan clasificaciones lógicas de los objetos geométricos y encuentran propiedades nuevas con base a propiedades ya conocidas por medio de un razonamiento informal, pero aún no son capaces de hacer demostraciones. El nivel 4, que es el de deducción formal, entonces ya en este nivel el estudiante ha comprendido los razonamientos lógicos formales, ya comprende la estructura axiomática de una demostración y ya es capaz de hacer una demostración. El segundo aspecto, que es el aspecto instructivo, llamado fases de aprendizaje, propone pautas a los docentes para la construcción de una serie de actividades
con el fin de ayudar a progresar a un estudiante en su forma de razonar, ampliar y construir sus conocimientos matemáticos. La fase 1 o fase de información tiene como finalidad indagar sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes, se les da a conocer el tópico que se va a tratar, ¿sí? Qué métodos se van a utilizar, qué tipo de problemas van a resolver, qué materiales utilizarán. La fase 2 o fase de orientación dirigida es donde el alumno ya explora el tópico que va a estudiar empleando los materiales que el profesor ha seleccionado para él. Bandiere señala esta fase como fundamental, ya que en ella se construyen los elementos básicos de la red de relaciones del nivel correspondiente, y si estas actividades se seleccionan cuidadosamente, constituyen la base adecuada del pensamiento de un nivel superior. La fase 3 o fase de explicitación tiene como objetivo que los estudiantes sean conscientes de las características y propiedades aprendidas anteriormente y que consoliden un vocabulario propio para el nivel. En esta fase es fundamental el debate entre los estudiantes, ¿sí? El diálogo entre ellos, con intervenciones del profesor solo cuando sea necesario. El debate entre compañeros va a enriquecer notablemente el conocimiento de cada estudiante, ya que ellos están obligados a organizar mejor sus ideas y expresarla con rigor. Pone de relieve los métodos y resultados incorrectos y afianza los correctos. La fase 4 o fase de orientación libre es cuando ya el estudiante consolida el aprendizaje de fases anteriores. Aquí los estudiantes deberán utilizar los conocimientos adquiridos para resolver actividades y problemas diferentes a los que han resuelto anteriormente, generalmente más complejas, actividades que permitan enfrentarse a situaciones nuevas, ¿sí? Y que sean capaces de abordarla con los conocimientos adquiridos previamente. Y la fase 5 es cuando el estudiante ya resume lo que ha aprendido, sintetiza, se da una visión general del concepto aprendido, ¿sí? Y de las relaciones que ha construido. En esa fase el profesor puede ayudar a realizar esa síntesis, pero sin introducir ningún concepto nuevo. Y un tercer aspecto pues, del modelo de Van Yelle, que no se había mencionado, es lo que él llama insight. El insight es cuando un estudiante es capaz de actuar en una situación no familiar. Entonces, si un estudiante va progresando en sus niveles de razonamiento, él va a ser capaz de actuar ante situaciones nuevas, actuar competentemente frente a estas situaciones, ¿sí? Con intencionalidad, es decir, saber lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuándo lo debe hacer. Nuestra propuesta también está enfocada dentro de la teoría constructivista, principalmente dentro de 3 teorías, que es el constructivismo psicológico de Jean Piaget, el constructivismo social de Vygotsky y el aprendizaje significativo de Austin. Nuestro objeto matemático de estudio son los triángulos. Las actividades que se diseñan en la guía de intervención, todas tienen que ver con este objeto de estudio. Abordamos en ellas la definición y clasificación de triángulos, las propiedades, líneas y puntos notables y el teorema de Pitágoras. Diseño metodológico. ¿Cómo se hizo el trabajo? Según Sampieri, en su metodología de investigación, nuestra propuesta se puede clasificar como un diseño preexperimental, debido a que nosotros hicimos un test previo, luego hicimos la intervención y finalmente hacemos nuevamente el test para mirar los efectos que tuvo la intervención en el grupo de estudiantes. Ahí en la imagen se ve una parte de ese test. Aquí están las respuestas que los estudiantes dieron. Podemos ver que la gran mayoría responde en forma incorrecta o no contesta, lo que nos lleva a deducir que ellos no razonan más allá del nivel 1. Luego entonces de esta caracterización diseñamos la guía didáctica, la cual tiene un componente teórico con respecto a las fases de aprendizaje. La guía se define en todas las fases de aprendizaje, se plantean unos objetivos, unos descriptores de fase,
unas actividades integradoras de evaluación y los materiales y recursos a utilizar. Las actividades de la guía didáctica entonces están enmarcadas dentro de las fases de aprendizaje. En cada fase se plantean unos descriptores buscando que al finalizar los estudiantes respondan a ellos. Para la fase 1, estos son los descriptores, y en esta fase abordamos de manera inicial pues, el objeto matemático de estudio que son los triángulos. Las actividades marcadas en esta fase tienen como objetivo afianzar los conceptos básicos de geometría necesarios para la construcción del concepto de triángulo y fueron actividades desarrolladas satisfactoriamente por los estudiantes. En ellas pudimos identificar conocimientos previos que ellos tenían, propiedades que reconocen en los diferentes tipos de triángulos y las clasificaciones que logran establecer. La fase 2 inició con un taller en el cual se introdujo el programa GeoGebra con el objetivo de que los estudiantes pues, lo conocieran, exploraran los comandos y herramientas básicos del programa, que sirve como apoyo en el aprendizaje de la geometría. En el taller pues, los estudiantes hicieron sus primeras construcciones guiadas por el docente. En esta fase desarrollamos actividades que indujeron a los estudiantes a describir las propiedades de los triángulos, la relación entre sus lados, algunos puntos y líneas notables. Al final, ellos debían dar cuenta de estos descriptores que están allí. Ya en esta fase se plantearon actividades que incluyen el trabajo pues, con GeoGebra y algunas preguntas de orientación que los estudiantes discuten y responden con la ayuda del profesor solo cuando sea requerido. La fase 3 no es una fase de aprendizaje de cosas nuevas, sino de revisión del trabajo hecho antes, de puesta a punto de conclusiones y de práctica y de perfeccionamiento en la forma de expresarse. Entonces, en ese sentido, las actividades de la fase 3 están dirigidas a que el estudiante exprese de forma oral escrita los resultados que han obtenido, dando cuenta de los descriptores que aquí les muestro. Las actividades de esta fase estuvieron orientadas a revisar el lenguaje adquirido por los estudiantes, su forma de expresarse, las relaciones y propiedades que han logrado establecer durante el transcurso del trabajo. La fase de orientación libre recoge todos los conceptos vistos y los lleva a otros contextos. Son actividades cuyas soluciones no se obtienen a través de una simple aplicación de un algoritmo conocido. Son más bien situaciones con varias vías de solución, con varias soluciones o con ninguna. ¿Sí? También estas actividades van encaminadas a que el estudiante dé cuenta de estos descriptores. Las actividades de esta fase fueron diseñadas de tal forma que el estudiante combine los conocimientos adquiridos y los aplique en situaciones diferentes de las que le sirvieron para el aprendizaje inicial. La intervención del profesor fue mínima, ya se trataba de que los estudiantes encontraran el camino adecuado a partir de lo aprendido en la fase anterior. En la fase de integración, los estudiantes establecen una visión global de todo lo aprendido sobre el objeto matemático triángulo. Las actividades aquí propuestas deben dar una visión conjunta de la enseñanza trabajada, concepto de triángulo, elementos del triángulo, diferentes tipos de triángulo y sus distintas clasificaciones encaminadas a concluir el estudio. Ellos dan cuenta de esos descriptores. Las conclusiones construidas y expuestas por los estudiantes durante todo el trabajo de campo dieron cuenta de esos descriptores correspondientes al nivel 2, con lo cual nosotros pudimos concluir que efectivamente ellos habían avanzado en su nivel de razonamiento. Al culminar pues, el trabajo de campo, nuevamente aplicamos el test experimental, observamos que ya las respuestas fueron más satisfactorias, solo un grupo pequeño de estudiantes no sabía responderla, pero más porque no fueron constantes durante el proceso. Como conclusiones, entonces, podemos decir que las conclusiones construidas y expuestas por los estudiantes durante las socializaciones nos hizo posible reconocer cómo su lenguaje se iba refinando a medida que avanzaba el trabajo. Sus desempeños durante el desarrollo de la guía también corroboraron que muchos de los errores conceptuales con los que iniciaron los estudiantes su participación en el trabajo de campo ya no estaban. También podemos concluir que el programa GeoGebra como herramienta metodológica favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría por su fácil manipulación. Promueve la autonomía, el razonamiento, organización de la información, contribuye a la construcción de conocimientos, ya que le da la posibilidad al estudiante de visualizar, diseñar objetos y modificarlos
para inferir propiedades que luego pueden ser generalizadas. Y también podemos concluir que la enseñanza de la geometría desde el modelo de Van permite que el estudiante sea agente protagonista en la construcción de su conocimiento, debido a que su participación en el proceso es bastante activa, y también permite a los docentes conocer cómo evolucionan sus estudiantes en su razonamiento con el fin de diseñar estrategias que conlleven a mejorar su aprendizaje. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.